Alex y sus amigos del bosque, la historia del guardián. Capítulo 1. Conociendo a Alex. En un bosque encantado, vivía un niño llamado Alex. El bosque era su lugar favorito en todo el mundo. A Alex le encantaba explorar entre los árboles, escuchar el canto de los pájaros y jugar con los animales del bosque. Un día, mientras caminaba por el bosque, Alex encontró a un pajarito herido en el suelo. El pajarito no podía volar debido a una alita lastimada. Alex sintió mucha compasión por él y decidió llevarlo a su hogar para cuidarlo. Desde ese día, Alex se convirtió en el guardián del bosque, siempre listo para ayudar a los animales necesitados. Capítulo 2. Alex y sus amigos. Cada día, Alex salía a recorrer el bosque en busca de amigos. Llevaba consigo una mochila llena de meriendas y su corazón lleno de alegría. Conocía a muchos animales, desde ciervos majestuosos hasta conejos saltarines y ardillas traviesas. Alex les hablaba con cariño y ternura, haciéndoles saber que siempre podían contar con él. Los animales lo adoraban y confiaban en él, sabiendo que era un amigo leal y amoroso. Capítulo 3. Curando a los animales. Un día, mientras exploraba el bosque, Alex encontró a un pequeño conejito con una patita lastimada. El conejito estaba asustado y sollozaba de dolor. Pero Alex no dudó ni un momento. Con cuidado, recogió al conejito en sus brazos y lo llevó a su escondite secreto en el bosque. Allí, preparó una venda suave con hojas y hierbas, y envolvió la patita del conejito con mucho cuidado. El conejito se sintió aliviado y agradecido. Alex lo cuidó con amor y paciencia hasta que estuvo completamente recuperado. Capítulo 4. Volviendo a casa. Después de unos días de cuidado, el conejito se sintió lo suficientemente fuerte como para volver a su hogar en el bosque. Alex lo llevó de regreso al lugar donde lo encontró y lo dejó en libertad. El conejito dio saltitos de alegría y corrió hacia su madriguera, feliz de estar de vuelta en casa. Alex lo miró con una sonrisa y le dijo adiós. Hasta la próxima, amiguito, dijo Alex mientras el conejito desaparecía entre los árboles. Capítulo 5. Amigos por siempre. Alex y los animales del bosque se convirtieron en amigos inseparables. Pasaban horas jugando y explorando juntos, compartiendo risas y aventuras. Alex estaba siempre atento a las necesidades de sus amigos, dispuesto a ayudarlos en cualquier momento. Los animales confiaban en Alex y lo amaban profundamente. Juntos, formaban un equipo increíble, unidos por la amistad y el amor por la naturaleza. Capítulo 6. Protegiendo el bosque. Un día, Alex y sus amigos descubrieron que el bosque estaba en peligro. Los árboles estaban siendo cortados y los animales perdían sus hogares. Esto los entristeció mucho, pero Alex no se rindió. Junto con sus amigos, organizó protestas pacíficas y habló con los humanos para detener la deforestación. Con valentía y determinación, lucharon por salvar su hogar en el bosque. Y aunque fue una tarea difícil, no se dieron por vencidos. Trabajaron juntos para proteger el bosque y a todos los que vivían en él. Capítulo 7. La victoria del bosque. Gracias al esfuerzo conjunto de Alex y sus amigos, el bosque fue salvado. Los árboles volvieron a crecer y los animales recuperaron sus hogares. Todos en el bosque celebraron con una gran fiesta. Había música, bailes y mucha comida deliciosa. Alex y sus amigos estaban felices de haber salvado su hogar y protegido a los animales. Se abrazaron y se felicitaron unos a otros, agradecidos por todo lo que habían logrado juntos. Capítulo 8.
el héroe del bosque. Después de la gran victoria, Alex se convirtió en un héroe del bosque. Los animales lo admiraban y respetaban profundamente. Lo miraban con gratitud y cariño, sabiendo que siempre estaría ahí para cuidarlos. Alex se sentía muy feliz y orgulloso de haber ayudado a sus amigos y protegido su hogar en el bosque. Pero lo que más le importaba era la amistad y el amor que compartía con los animales. Juntos, habían demostrado que la amistad y el trabajo en equipo podían superar cualquier desafío. Capítulo 9. Un nuevo día en el bosque. Con el bosque a salvo y los animales felices, cada nuevo día traía consigo una aventura emocionante. Alex y sus amigos se levantaban con una sonrisa, listos para explorar y disfrutar de la belleza de la naturaleza juntos. Sabían que mientras estuvieran unidos, podrían enfrentar cualquier desafío que se presentara en el bosque encantado. Y así, con alegría y gratitud en sus corazones, se adentraban en un nuevo día lleno de aventuras y sorpresas en su amado hogar en el bosque. Guión bajo 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 gui. Capítulo 10. El compromiso de Alex. Después de tantas aventuras y momentos emocionantes en el bosque, Alex se sentía profundamente agradecido por todo lo que había vivido junto a sus amigos animales. Sentado bajo la sombra de un árbol centenario, Alex reflexionó sobre lo importante que era cuidar y proteger a los animales y el bosque. Observó cómo las hojas danzaban al viento y escuchó el murmullo del arroyo cercano. En ese momento, se dio cuenta de que cada ser vivo en el bosque formaba parte de algo más grande y hermoso, un equilibrio perfecto creado por la naturaleza. Decidió hacer un compromiso en ese instante. Levantó la mano y, con voz clara y firme, prometió cuidar y proteger a los animales y el bosque para siempre. Sabía que no podía hacerlo solo, así que invitó a todos sus amigos animales a unirse a él en esta importante tarea. Los animales respondieron con alegría y entusiasmo, prometiendo apoyar a Alex en su compromiso de cuidar el bosque y a todos sus habitantes. Juntos, decidieron trabajar cada día para proteger la naturaleza, plantar árboles, recoger basura y compartir el mensaje de amor y respeto por el medio ambiente. Con el sol brillando sobre ellos y el viento susurrando palabras de aliento, Alex y sus amigos se abrazaron en un gesto de unidad y solidaridad. Estaban listos para enfrentar cualquier desafío que se presentara en el camino, sabiendo que con amor, amistad y compromiso, podían hacer del bosque un lugar aún más hermoso y seguro para todos. Y así, con el corazón lleno de esperanza y determinación, Alex y sus amigos se despidieron del bosque por ese día, con la promesa de regresar mañana y continuar su misión de cuidar y proteger a los animales y el bosque para siempre. Por último, no olvides darle like y suscribirte al canal para más emocionantes aventuras.